De Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios, hermano? Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios, porque Él es bueno, Él es fiel y verdadero. Nos hemos gozado cada momento, hermanos. Y realmente el amor y la misericordia del Señor es grande para con cada uno de nosotros, hermanos. Quiero que nos vayamos a la palabra del Señor, iglesia. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, para la gloria de nuestro Dios. Libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14, hermanos. Se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tiene, hermanos? Aleluya. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice de esta manera: pero he aquí, yo la llevaré, la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se gozan, hermano? A su nombre, a su pueblo. Vemos aquí, amados hermanos, una historia hermosa de parte de nuestro Dios, una profecía que el Señor comienza a dar al pueblo de Israel. Y le comienza a decir: he aquí, yo la llevaré al desierto, la traeré, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Porque muchas veces, amados hermanos, los desiertos en nuestra vida son necesarios para cambiar nuestro carácter, para cambiar lo que a Dios no le agrada, iglesia, para cambiar nuestras actitudes. Dios nos tiene que llevar al desierto, porque cuando estamos bendecidos, cuando estamos prosperados, cuando estamos sanos, difícilmente vamos a buscar de Dios, hermano. Muchas veces va a ser necesario que Dios nos lleve a ese lugar donde vamos a estar a solas con Dios, hermano. ¿A cuánto Dios nos ha llevado al desierto, iglesia? A veces el desierto va a ser una enfermedad. A veces el desierto va a ser una situación económica en tu vida. A veces los desiertos van a ser los problemas. Y fue la palabra que Dios le envió al pueblo de Israel, iglesia. Un pueblo que estaba siendo infiel a Dios, hermano. Dios le comienza a decir: lo voy a llevar al desierto. ¿Qué es lo que hay en un desierto, amados hermanos? Soledad. Allí no hay nadie con uno, hermanos. Allí solamente Dios. En el desierto, iglesia, hay todo tipo de cosas, hermanos. Pero una de ellas es que por las mañanas en el desierto hace un calor insoportable, iglesia. Y por la noche hace un frío tremendo, hermanos. Entonces, en ese lugar es donde Dios nos habla. Diga conmigo: en el desierto es donde Dios nos habla, diga. Ahora entiende por qué muchas veces Dios lo mete en los desiertos, hermano. Ahora entiende por qué usted dice: pastor, pero es que desde que yo vine a la iglesia siento que a mí las cosas se me han puesto difíciles. Es que Dios lo está metiendo al desierto. Es que Dios lo ha llevado al desierto para moldear su vida, hermano. Es que Dios lo ha llevado al desierto para llevarlo al propósito que Dios tiene con ustedes y conmigo, iglesia. Dale palmas a Dios porque Él vive. Entonces viene el Señor y le dice al pueblo de Israel: te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón, hablaré contigo. ¿Cuántas veces Dios lo ha reprendido, hermano? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho: no me agrada lo que estás haciendo?
No me agrada de la manera que me están buscando y Dios lo tiene que llevar a ese desierto. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, o yo creo que todos, nadie de los que estamos en este lugar quisiéramos ir al desierto, hermano. Ninguno de los que hemos, hermano, aceptado a Cristo quisiéramos pasar situaciones difíciles, pero son necesarias para hacernos entender de que sin Dios no somos nada, iglesia. Hay gente que está aquí, amados hermanos, porque Dios, hermanos, permitió que ellos pasaran desierto para cambiar el corazón, la actitud y el pensamiento de nosotros, iglesia. Aleluya. Entonces, el desierto no viene para destruirte. El desierto viene para cambiarte, amados hermanos. Yo quiero que toque el que está a su lado, dígale, el desierto no viene para destruirte, dígale. El desierto es para que cambie, dígale. Usted se da cuenta del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel había entrado idolatría. Hermanos, ellos se creían autosuficientes. Pensaban que porque ya estaban prósperos, pensaban que porque ya lo tenían todo, no necesitaban de Dios. Y es el peor error del ser humano, el pensar que cuando todo nos va bien, no necesitamos de Dios, iglesia. Y es por eso que a veces Dios permite procesos en nuestra vida para hacernos entender de que sin Dios no somos nada, hermano. Amén, iglesia. A su nombre. Entonces, el pueblo de Israel, alrededor, amados hermanos, antes de llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por diferentes desiertos, iglesia, a través de la palabra de Dios. Porque ellos, amados hermanos, Dios los libertó. Pero yo le predicaba hace poco al pueblo y le decía, hermanos, que Egipto, lastimosamente, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto todavía no había salida de ellos. La mentalidad del pueblo de Israel seguía siempre en la esclavitud. Y ese es el problema, que mientras no cambiamos actitud, Dios no nos puede llevar a la tierra prometida. Mientras no cambiamos de actitud, Dios no nos puede dar más de lo que ya nos dio, iglesia. Entonces, viene Dios y comienza a llevar por el desierto al pueblo de Israel, pero lo llevó por diferentes lugares, hermanos, y uno de ellos, le voy a hablar de algunos desiertos que el pueblo de Israel tuvo que pasar. El primero es el desierto de Shur. Diga conmigo Shur, que significa muro o pared. Éxodo capítulo 15, en el versículo 22, ahí habla de ese desierto. El pueblo de Israel atravesó por diferentes desiertos con un propósito. Y era, amados hermanos, que Dios quería cambiar y moldear el corazón de ellos. Oiga bien, en el versículo 22, e hizo, dice, Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de ¿qué, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Y le mostró, dice, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre Mara. Y entonces el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Saben por qué el desierto de Shur significa pared o muro? Porque muchas veces, amados hermanos, Dios ha hecho milagros grandes en nuestras vidas, pero nosotros, iglesia, no vemos lo sobrenatural de Dios, sino que nos enfocamos en los problemas. El pueblo de Israel había visto cómo Dios había abierto el Mar Rojo, cómo Él los había defendido y había mandado las
para que ellos fueran libres. Pero ellos se habían encerrado en una mentalidad de esclavitud, en una mentalidad de murmura, iglesia. ¿Y cuántos de nosotros, cuando vemos la dificultad, en vez de comenzar a orar, murmuramos contra Dios? Amén, iglesia. Hay gente que cuando se acerca a Dios le dice al pastor: pastor, pero es que yo antes que no venía a la iglesia ni pruebas me llegaban, y ahora que estoy tratando de buscarle a Dios, mire que solo pruebas una tras otra. Dios lo está moldeando, Dios te está capacitando. No veas el muro, no veas la pared, no veas el desierto de Shur. Mira, hermanos, el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, iglesia. Mira el blanco perfecto. No te enfoques en la dificultad. El pueblo de Israel tuvo que pasar por este desierto. ¿Y sabe por qué las aguas eran amargas? Porque lo que Dios estaba haciendo es probar lo que había en el corazón del pueblo. Usted lee más abajo. Dice, hermanos, de que ellos tenían, iglesia, Dios les tenía preparado fuentes. Dios les tenía preparado bendiciones grandes. Hasta en palmeras, iglesia, Dios había pensado. Dios había pensado, dice, que en 12 fuentes y no sé cuántas palmeras. Había pensado en el pueblo, pero el pueblo, iglesia, se había enfocado no en Dios, sino en el desierto. El pueblo se había enfocado en la dificultad. Hermanos, ¿a qué quiero llegar a esto? Que a veces el desierto es necesario para cambiar, hermanos, el carácter, para cambiar la mentalidad del pueblo de Dios, iglesia. Dele palmas a Dios. Y hay personas, hermanos, que dice el pastor, pero es que todo se me ha vuelto difícil. No ve el problema, ve a Jesucristo. ¿Cuántos hermanos se han alejado y han dicho, mejor ya no voy a ir a la iglesia porque muchas dificultades se me están midiendo? Por ahí va a andar en el desierto dando vueltas a cada rato, hermanos. A usted le va a pasar lo del pueblo de Israel si no quiere entender. En ese desierto lo que Dios le quería enseñar al pueblo es que ellos no vieran la dificultad, sino que vieran el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Lo que Dios quería en ese momento del pueblo era que ellos no vieran el problema, que no vieran, hermanos, las aguas amargas, sino que ellos, iglesia, que tuvieran una mentalidad del reino y que en vez de murmurar comenzaran a clamar al Dios vivo, iglesia. Eso era lo que Dios quería, y eso es lo que Dios quiere en el desierto de Shur. Desierto de Shur es donde Dios nos prueba y prueba lo que hay en nuestro corazón. Pero hay gente que una gripe le da y le dice, pastor, yo no voy a ir al culto porque me estoy muriendo. Pastor, hoy sí me voy con Jesús. Hermano, yo te mataba, está más vivo que los demás, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros pasa eso? Que una dificultad, pastor, no voy a ir porque Dios no me ha bendecido. No vea el problema, vea a Cristo, que es el que da solución a las cosas. Muchos de los que estamos, hermanos, acá, muchas veces nos enfocamos en enfermedad. Pero ¿quién es su sanador? ¿Quién es el que hace la obra? Es Cristo Jesús. ¿Usted cree que para Él hay algo imposible? Dios lo puede sanar en esta mañana. Dios puede hacer un milagro grande. Dios lo puede bendecir. Dios puede restaurar. Porque para Él nada hay imposible. Pero no se enfoque en el desierto. Quizás está con sus pies cansados, hermano. Quizás está en medio de la dificultad diciendo, Señor, tanto han sido los problemas. Pero siga avanzando. Porque Cristo le ama, iglesia. Entonces el desierto, el primero, representa el muro o pared. No veamos acá, porque lo único que vamos a ver es un muro. Veamos con los ojos espirituales lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No se enfoque en el problema, enfóquese en Cristo Jesús, hermano. El segundo desierto, amados hermanos, es el desierto de Sin.
diga conmigo sí. Éxodo 16. Más adelantito, hermanos. En el versículo 1, capítulo 16, versículo 1 dice estas palabras. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de ¿qué, hermanos? Al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto en las manos de Jehová en la tierra de los egipcios, cuando nos sentábamos a la olla de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado al desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. El desierto de Sin significa carencia. Diga conmigo, carencia. Ahí es donde carecemos de todo. Porque hay gente, hermano, y a eso quiero llegar. Hay gente que cuando está bendecido le sirve a Dios, cuando está próspero le sirve a Dios con toda libertad, iglesia. Hay gente que cuando todo le está yendo bien en la vida alaban a Dios con toda libertad, pero cuando las personas entran a un proceso, o cuando Dios ya no les bendice, cuando Dios ya no les prospera, la gente quiere retroceder del evangelio, hermano. Y en ese desierto fue donde Dios probó el corazón del pueblo. Es donde Dios, amados hermanos, vio lo que había en el corazón del pueblo. Amén, iglesia. En ese desierto, en el lugar de carencia, es donde Dios prueba la obediencia, hermano. Porque nosotros debemos de obedecer a Dios cuando todo va bien, pero también cuando las cosas van mal en nuestra vida, iglesia. Den palmas a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Entonces ese lugar es donde Dios dice: voy a ver tu obediencia. Porque Dios le puede bendecir de un momento a otro, pero hay hermanos o personas que se afanan en la vida y dicen: no, yo ya no tengo tiempo para ir a los cultos, yo tengo que trabajar. Ya no disponen un tiempo para Dios. Pero muchas veces Dios nos mete en el proceso de la carencia, donde aunque usted esté haciendo lo que esté haciendo, nada le va bien. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que está viendo es la obediencia suya. Amén, iglesia. Dios lo que quiere es la obediencia del pueblo. Porque la palabra de Dios a mí me enseña que para todo hay tiempo, iglesia. Hay tiempo para todo, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros nos enfocamos? Iglesia, es que antes me iba mejor. Es que antes tenía todo lo que yo quería. Dios no quiere bendecir. Dios te quiere llevar a nuevos niveles. Dios te quiere dar más. Pero es necesario que dejemos esa mentalidad a un lado, hermanos. Una mentalidad de carencia, donde carecemos de toda nuestra vida, iglesia. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Pero ¿cuántas personas le prometieron a Dios estar todos los días en la casa de Él? Le dijeron: Señor, yo voy a estar todos los días en tu casa. Y cuando vieron un problema, se fueron huyendo. Cuando vieron una dificultad, salieron corriendo, hermanos. Pero el Señor te está esperando en este lugar con los brazos abiertos, iglesia. Dele palmas a Dios porque Él es el que vive. El pueblo de Israel en ese momento sabe lo que quería. Era retroceder. ¿Sabe cuáles fueron las palabras del pueblo hacia Dios? Ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto, donde nos sentábamos a la olla, donde comíamos carne hasta saciarnos. Ojalá nos hubiéramos quedado allá. Porque a veces la gente se encierra en esa mentalidad. En vez de seguir avanzando, dice: pero es que yo
andaba haciendo todo y no me pasaba nada, todo me iba bien. Y ahora que busco de Dios, me han metido pruebas. Es que Dios te está moldeando, iglesia. Es que Dios está viendo la obediencia de tu vida. Es que Dios lo que quiere es la obediencia del pueblo. Y son para Él desde la fuerte. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. En el desierto de Sin es donde muchas veces vamos a carecer de muchas cosas. Es donde quizás usted va a orar y no va a haber respuestas. Es quizás el lugar donde usted va a decir: Señor, yo te estoy sirviendo, pero no he visto mi bendición. Es donde Dios va a probar la obediencia que hay en ti. Pero depende de ti, amados hermanos, servirle a Dios con todo tu corazón o flaquear en la fe. Eso depende de ti. El otro desierto es el desierto de Sinaí. Diga conmigo: Sinaí. Éxodo, capítulo 19. En el versículo 1 dice esta palabra: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de ¿qué, hermanos? De Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto, y acampando allí los Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y los traje a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Esta es la palabra que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué significa? Sinaí, lugar de espinas. Diga conmigo: el lugar de espinas. Es donde Dios nos incomoda. Es donde en los mensajes usted dice: ah, pero es que el pastor a mí me venía a tirar. Es donde el mensaje le cae, hermanos. Es donde Dios dice: ya hay algo que a mí no me agrada de ti. Por eso le estoy explicando. En el primer desierto, Dios prueba nuestro corazón. En el segundo, Dios ve la obediencia. En el tercer desierto de Sinaí es donde Dios quiere cambios en nuestra vida, iglesia. Es donde Dios nos mete entre espinas, hermano. Es donde Dios nos mete a dificultades. Mire, hermano, hay gente que dice: pastor, pero es que mire, a mí mucho se me levanta la gente. Es que Dios quiere cambiar tu carácter, hermano. Es que, pastor, a mí nadie me saluda. Es que Dios te está moldeando. Amén, iglesia. Es que usted dice: pastor, pero es que mire, voy por allá, Dios me habla de que tengo que dejar más carácter. Voy por otro lado. Y para rematar, usted también aquí, pastor. Dios le está hablando que Él quiere cambios en su vida. Dios te metió al desierto de Sinaí a incomodarte entre esas espinas, hermano. A decirte: hay algo que no me agrada. Hay algo que yo quiero cambiar de tu vida. Yo quiero que dejes los celos a un lado. Que dejes el enojo a un lado. Que dejes de ser renegón. En ese lugar es donde Dios nos limpia. Fue donde Dios le dijo: esto quiero de tu vida. Donde Dios le dijo al pueblo de Israel: cumplan mis estatutos, mis mandamientos, y ustedes me seréis por pueblo, una nación santa, iglesia. Porque esa fue la palabra. Y le dice: si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis para mí especial tesoro, dice el Señor. Si ustedes cumplen con mis mandamientos,
Ustedes van a ser para mí especial tesoro, dice el Señor. Eso es lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel, porque era necesario. Dios ya había probado, hermanos, el corazón del pueblo. Dios ya había visto si eran obedientes o no. Pero ya hubo un momento en el que Dios dijo: tengo que establecer mi mandamiento sobre ellos. El pueblo tiene que aprender a obedecer. Hay cosas que hay que cambiar en la vida, hermanos. A veces hay situaciones que Dios te pone incómodo, hermanos, para cambiar de actitud. De repente vienes al culto y de repente ves que alguien se te queda viendo, hermano, y tal vez venías enojado. Y usted por dentro quizá me echaron de ver que venía enojado, ¿verdad? De repente el pastor o la pastora comienza a predicar y los pastores predican y Dios habla, hay que cambiar el carácter. Y usted dice: hoy sí me cayó por todos lados, hermano. Y todavía la ganancia, hermano, se abre el Facebook y dice: el Señor quiere cambio, ¿verdad? Dios nos mete a lugares incómodos. Dios nos incomoda, nos dice: tengo que cambiar. Tienes que cambiar tu carácter, tienes que cambiar tus actitudes. Porque si Dios no te puede llevar con una mentalidad renegona, Dios no te puede llevar a la tierra prometida. Con una mentalidad, amados hermanos, débil, Dios no te puede llevar para donde Él te quiere llevar. Por eso es necesario que atravesemos todos los desiertos espirituales, que atravesemos por diferentes situaciones. Hermanos, cuando Dios quiere un cambio en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Que a través de niños, de ancianos, de pastores, de evangelistas, de la alabanza, de la prédica, a través de todo, Dios nos comienza a hablar. Porque Él tiene un propósito con nuestra vida. Y hasta que tú no entiendas, Él te va a seguir llevando a ese desierto. El desierto donde Dios te quiere purificar, donde Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Yo no sé cuándo quiere cambiar, hermano, pero yo sí quiero cambiar cada día. Dele palmas a Dios, iglesia. Tremendo, porque ahí es donde Dios nos dice: quiero cambios en tu vida. Pero hay otro desierto, muy rápidamente, hermanos. El desierto de Parán. Diga conmigo: Parán. Números capítulo 12. Miren todo lo que tuvo que atravesar el pueblo de Israel, hermanos. Y supiera que fueron 12 desiertos, por 12 lugares que ellos atravesaron, hermano. Y apenas voy en el 4, hermano. No se preocupe, bueno, 5 le voy a predicar, hermano. Aleluya. Oiga bien, el desierto de Parán, Números capítulo 12, verso 16. Después el pueblo partió de Hazerón y acamparon en el desierto de ¿qué, hermanos? ¿Qué significa Parán? Lugar de cuevas. Diga conmigo: el lugar de cuevas. Es donde Dios nos corrige y nos disciplina, hermanos. Es donde Dios dice: tú no quieres obedecer, tengo que disciplinarte. Es donde Dios nos dice: no estás caminando bien, te tengo que quitar. Es donde Dios nos lleva y nos habla nuestra vida. Es donde Dios nos disciplina, iglesia. Porque todo cristiano necesita la corrección de Dios, iglesia. Para caminar recto, a veces Dios nos tiene que corregir, hermano. Muchas veces nos hemos aferrado a lo material y Dios dice: te tengo que corregir. ¿Qué es lo que comienza a pasar? Que Dios lo corrige a través de lo material. ¿Se han fijado, hermanos? Así es Dios. Muchos en este desierto murmuramos de que ¿por qué? ¿Por qué las situaciones? ¿Por qué Dios permitió que mi hija se enfermara si yo le estaba sirviendo? ¿Por qué Dios permitió que me quitaran el trabajo si yo le estaba sirviendo? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto en mi familia si yo le estaba sirviendo? Es que Dios te está disciplinando, Dios te está enseñando, te está corrigiendo para hacer algo mejor de tu vida y de los tuyos, hermano. A veces Dios va
a meternos a ese lugar, al desierto de Parán. Lugar, hermanos, donde Dios comienza a disciplinar todo lo que a Él no le agrada. Todo lo que a Él, hermanos, lo que Él no quiere de nuestras vidas, Dios te va a meter a ese lugar. Dios va a disciplinar, le va a decir, hijo, como el padre, le va a decir, hijo, me duele, pero tengo que disciplinarte. Tengo que cambiar tu carácter. Tengo que darte una corrección. Si no, tú no vas a entender. Por eso va a haber que gente que se ha querido ir del evangelio, Dios los ha traído disciplinados, hermanos. Porque Dios tiene un propósito. Así que usted, hermanos, así que usted decide cómo quiere venir. Disciplinado, como dijo el pastor con el cincho, hermanos, que el Señor lo traiga puros hinchazos. ¿O cómo? Porque el Señor lo va a traer, lo va a hacer entender. A veces, hermano, Dios va a permitir que te pasen situaciones, porque lo que Él quiere es que entienda de que sin Dios no somos nada, hermano. Denle palmas a Dios porque Él es el que vive. ¿Cuánto se goza? Tremendo, ¿verdad? Porque cada desierto fue con un propósito. Y el último desierto de Sin, con Z, el otro era con S, ese es Sin. Números, capítulo 20. Tremendo, hermanos. En el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de ¿qué, hermanos? Oiga, qué tremendo. En el mes primero, y acamparon en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestra bestia. En el versículo 8 dice, oiga la palabra que Dios le dio a Moisés. Toma la vara y reúne la congregación y Aarón tu hermano y habla a la peña a la vista de todos y ella dará agua y sacarás agua de la peña y dará de beber a toda la congregación y a su bestia. En el desierto de Sin es el lugar donde Dios prueba nuestra fe. Amén, hermanos. En el lugar de Sin es donde Dios dice, voy a probar la fe que hay en el pueblo. Y donde Dios prueba la obediencia de cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Moisés? Toma la vara y habla a la peña. ¿Cuál fue, hermanos? Habla a la peña. Eso es como cuando Dios le dice, yo te voy a sanar. Amén, Señor, no voy a tomar estas 5 pastillitas en tu nombre. Eso fue lo que le pasó a Moisés en ese momento. Oiga, sigamos, hermano. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová y como él le mandó, hasta ahí todo estaba bien, hermano. Tomó la vara y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña y dijo, ahora, rebeldes, oiga lo que hizo, hermanos. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano. ¿Y qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio? Hablar a la peña. Ahí se da cuenta que a veces somos hombres de poca fe.
En nuestro enojo actuamos a nuestra manera, iglesia. ¿Y cuál fue la consecuencia de cuando Moisés golpeó? No entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de que le desobedeció lo que Dios le había dado. Hermanos, muchas veces Dios va a probar nuestra fe. Dios te dice, confía en mí, yo te voy a bendecir. Amén, papá, voy a sacar 500, a ver, que lo den unos 10 pagos. Espere la bendición de Dios. No sea hombre de poca fe. Amén, hermanos. Si Dios te ha prometido sanarte, Él te va a sanar. Tú solo oras que Dios hará el milagro, iglesia. Si Dios ha prometido bendecirte, Él te va a bendecir, iglesia. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Entonces, en el lugar de sin es donde Dios prueba nuestra fe y nuestra paciencia. Dios dice, voy a ver. Moisés ya estaba enojado, hermano, y le digo, toma la vara y habla la peña. Y el Moisés le dijo, usted rebelde no quiere, le pegó a la peña, hermanos. Porque eso es lo que dice la palabra. Le pegó a la peña, salió agua, porque Dios es un Dios poderoso, hermano. Pero la consecuencia de no haber obedecido y no haber sido pacientes, hermano, es no entrar a la tierra prometida. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, por andar de apresurado, nos va mal? Espero en Dios, que Dios sabe cómo lleva nuestras vidas. Entonces los desiertos en nuestras vidas son necesarios para cambiar, para probar nuestra fe, la obediencia que hay en nosotros, para probar lo que realmente hay en nuestro corazón, iglesia. Amén, hermanos. Yo no sé cuánto vamos a obedecer a Dios. ¿Verdad que los desiertos son necesarios? Ahí donde Dios nos prueba, ahí donde Dios ve la obediencia, ahí es donde Dios nos moldea, nos disciplina, nos corrige, hermano. Y ahí es donde Dios prueba nuestra fe. Tremendo, porque el pueblo de Israel no pasó por los desiertos por esos 40 años, hermano, solo por pasar. Ellos eran 3 días los que iban a pasar en el desierto. Y esos 3 días se convirtieron en ¿qué? 40 años, porque no querían entender y Dios lo estaba metiendo al molde. Mucho nos pasa así, hermanos. Pero el desierto viene con un propósito y es para cambiar nuestras vidas. Es para cambiar nuestras actitudes, amados hermanos. Den una ofrenda de palmas a Dios porque Él es el que vive. ¿Cuántos se han gozado, hermanos? A su nombre. Yo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Padre y amado Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por la vida de cada uno de tus hijos que en esta mañana se han reunido. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Gracias por tu hermosa palabra. Te pido, Rey de Gloria, de que obres en cada corazón. Bendice, Señor, esta hermosa congregación, Padre. Yo te pido, Rey de Gloria, de que vengas obrando. Hay que clamar, hijo, dice el Señor. Porque mira que yo te he venido hablando, dice el Rey, a través de labios prestados, te digo. Y vos no quieres entender, dice el Rey, cuál es mi propósito, dice Jehová. Hay momentos, te digo, que vos has sentido el anhelo de ser que en Naramas haya de buscar. Pero hay momentos que